También va a entrar la señal, ya les había dicho, cuando nosotros tenemos aquí, si tenemos aquí la superficie de la piel, ¿sí? Ponemos aquí nuestro gel, ponemos aquí también nuestro electrodo, que tiene aquí su puntita, ¿sí? Aquí se va a formar un pequeño potencial que se llama potencial de media celda. Entonces es muy pequeño. A veces no es imperceptible y a veces no. Pero como es el mismo material, prácticamente es el mismo que hay en cualquier electrodo. Entonces ese potencial de media celda también va a entrar de forma común. ¿Sí? Esas son las características. Por eso es importante hacer la medición de manera diferencial. De otra manera se nos puede complicar mucho hacer nuestras mediciones que tenemos ahí. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, chicos, dudas. ¿Cómo vamos? Creo que bien, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Iris. Profe, bueno, más que duda, yo tengo como una aclaración, A ver, dime. porque, bueno, yo como lo entendí, es que cuando entra de forma diferencial, es como si fuera una resta, entonces como las dos señales traen la misma cantidad de ruido, por eso como que se elimina, pero no sé si mi razonamiento es correcto o no. Puedes verlo así como una resta. De hecho, el amplificador que vamos a ver, analizar, le llaman restador con operacionales. Ahorita todavía no estamos trabajando en lo operacional. Pero sí, o sea, creo que sí lo puedes ver así sin problemas, ¿no? Aunque si lo visualizas de la otra manera te va a ayudar un poquito más, ¿sí? Pero sí puede ser así como una pequeña resta, ¿no? Ujú. Sí, 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 sin problemas. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas? ¿No? No, no, no. Ok. Entonces estábamos viendo estas características. Les había pedido dos cosas, ¿se acuerdan? De tarea, que sacaran el PDF del 741 y la estructura interna. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? A ver si alguien me hace favor, déjenme habilito aquí. Y la comparte, permítanme, déjenme, tengo que dejar de compartir. Vamos a ver un poquito eso, ¿no? Nada más. Eh, ah, mm, a ver, antes de eso, tengo que ver algo, porque si no, no se va a entender ahí. Ok, chicos. Este es el amplificador de diferencial, ¿no? Ya vimos sus características. Podemos hacer el análisis, no nos va a tocar ahorita hacerlo mucho, pero es algo que es bien importante ahora. Ujú. Esta configuración solamente la vamos a ver aquí, ¿sí? En mi compu y ya, ¿no? Para entender cómo funciona, qué características tiene. Para aumentar, una de los factores que me interesa aumentar mucho es la razón de rechazo de modo común, ¿sí? Precisamente por es uno de los parámetros importantes del amplificador, ¿no? En esta configuración tan sencilla, ay, no compartí, ¿verdad? Ok, esta es. En esta configuración tan sencilla que tienen, pues tiene una razón de rechazo muy común relativamente baja, ¿no? Entonces hay que subirla. ¿Cómo subimos esto? Pues para subirla lo que hacen es, esto sí ya lo vamos a ver, vamos a quitar esta resistencia, la vamos a quitar y vamos a poner una fuente de corriente. Aquí vamos a poner una fuente de corriente, ¿sí? Eso me va a ayudar muchísimo a aumentar la razón de rechazo de modo común, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a poner una fuente corriente. Acuérdense lo que platicamos. El diodo,
cuando hablamos de diodo, ¿qué se les viene a la mente como elemento? Un rectificador, un interruptor. ¿Estamos de acuerdo? Lo vemos como un interruptor. Acuérdense que el diodo lo manejaron siempre como se manejó en algo que se llama señal grande y en una parte no lineal. El diodo también trabaja en una parte lineal, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Nada más que pues casi siempre por excelencia lo utilizamos como un rectificador, como un, ¿cómo se llama? Como un interruptor, ¿sí? De hecho así es el modelo, ¿se acuerdan? Es solamente un interruptor, si es más de punto .7 se abre, se cierra. Eh, ¿Qué elemento es una fuente de corriente? Así como el diodo, ¿qué dispositivo es la fuente de corriente? ¿Un transductor? ¿Un qué? Transductor, no. El transductor acuérdate que va a pasar de una señal física a una señal eléctrica, que puede ser corriente o puede ser voltaje. Ujú. O resistencia también. ¿Sí? No, a veces no necesariamente puede ser corriente o voltaje. A veces pues, hay los termistores, por ejemplo. Varían la resistencia con la temperatura. ¿Sí? A ver, chicos, ¿qué podría ser? ¿Sí? Porque vamos a tener que poner algunas fuentes de corriente ahí. ¿Sí? Y esto sí ya lo vamos a ver. O sea, esto era para explicarlo. Pero normalmente vamos a tener amplificadores diferenciales con espejos, con fuentes, espejos de corriente, fuentes Wildar, fuentes, todo ese tipo de fuentes, ¿no? Fuentes de corriente. Ujú. Por un lado, son dos cosas las que tenemos que trabajar en el amplificador diferencial ya para dejarlo bien. Ujú. Entonces, una es los espejos de corriente, la corriente, ¿sí? Normalmente acuérdense que el que me va a dar esas características pues, es el transistor BJT. Acuérdense cómo está las curvas. Son estas, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Esas son las curvas del transistor. Sí las vieron, ¿no? También. ¿O no las vieron? ¿Sí? Entonces, esas curvas, si se dan cuenta, aquí tenemos voltaje, el voltaje que sea, pero aquí siempre vamos a tener una corriente constante. Por eso lo puedo ver como una fuente de corriente casi siempre. ¿Sí? El igual que el diodo como lo veíamos en su característica ideal, ¿sí? Ponían aquí punto 7 y lo ponían así, ¿se acuerdan? El diodo. Entonces, ¿qué decían? Después de punto 7 pues automáticamente pasaba toda la corriente, como un interruptor. En este que vemos, en este lo que estamos viendo es que yo puedo subir el voltaje que sea, pero siempre voy a tener la misma corriente. Por eso es una fuente de corriente. ¿Sí? Normalmente es un dispositivo que su comportamiento normal es como una fuente de corriente. Ujú. Entonces, en el momento de que a mí me toque hacer o buscar algo de corriente, pues voy a utilizar un transistor normalmente, ¿no? Eso me va a ayudar ya me va a ayudar un poquito a mis cosas de diseño. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Sí? Bueno, la otra parte es que estas resistencias, cuando nosotros estamos trabajando o esto lo vamos a hacer en un circuito integrado, esas resistencias pues dan problemas. ¿Se acuerdan cuando vieron su curso de electromagnetismo, ¿no? ¿Cómo tenían que calcular las resistencias? Pues era el material entre el área, ¿se acuerdan? Entre más grande era la resistencia, pues más área necesito. En un circuito integrado, lo que menos puedo usar es área. Al contrario, tengo que hacerlo lo más pequeñito que pueda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo estas resistencias por dispositivos semiconductores. Eso se llama cargas activas. Entonces puedo tener resistencias bastante altas, ¿sí? Con elementos semiconductores, ¿sí?
¿Se acuerdan de, sí llegaron a calcular la resistencia del semiconductor, ¿no? Me imagino, ¿sí? Donde agarraban el material N o el material P y entonces lo contaminaban y aún así, o sin contaminar, y tenía una relativamente una resistencia alta. Ujú. Entonces, eso también se puede ver. Y también lo pueden ver en el funcionamiento un poquito del, aquí miren, el funcionamiento del diodo, ¿no? Pues en esta parte no hay conducción hasta que rompa la barrera de potencial en ese momento. Entonces puedo tener resistencias altas aquí en lugar de la resistencia de carbón física o de los otros materiales, ¿sí? Entonces voy a tener elementos semiconductores aquí y aquí. Entonces, eso sí lo vamos a ver, eso sí ya se va a ver, ¿sí? Eso ya no es de la, no es el circuito que vamos a estar viendo aquí nada más. Esto lo usamos para explicar un poquito, pues, de qué se trataba, qué características tenía, todo eso que estábamos platicando, ¿no? Todo eso que estamos nosotros platicando, ¿sí? Pero, pero ya en la realidad, pues, tienen otro contexto, ¿no? Tienen otra característica, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro, chicos, hasta ahí? ¿Sí? Estoy ahí platicando muy rápido, ¿eh? Porque eso es un curso completo de electrónica, ¿no? Estoy ahí resumiendo. Pero en teoría yo sé que ya llevaron un curso, por eso platico así de rápido, ¿no? Creo que sí me están entendiendo lo que estamos exponiendo, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, alguien que me comparta de favor la estructura interna del 741, que es uno de los operacionales, pues es muy emblemático, ¿no? Ya lo habíamos platicado. En los primeros es muy emblemático, es todo eso, tiene cosas muy padres, pero es como cuando batean a los chicos, ¿no? Eres muy buena onda, sí, bien lindo, te quiero mucho, pero no quiero, ¿no? Así más o menos. Entonces así es el 741. Es buena onda, funciona bien, pero como tiene niveles de voltaje altos, como tiene corrientes altas, pues no me sirve para mi aplicación, ¿no? No me sirve para mis aplicaciones de biomédica en concreto, ¿no? Sí, pues para otra aplicación pues puede que sirva, aún así no es muy recomendable. Yo ahorita lo estoy tratando de quitar. El problema es que muchos de los dispositivos pues, tenemos que encargarlos. Ok, ¿quién lo tiene? Que me lo comparta, por favor. O lo hago dedocráticamente, a fuerzas. ¿Eh? Pásale, dale, compártelo, por favor. Gracias, Andrea. ¿Ya se ve? Sí, sí. A ver si lo puedes poner un poquitito más, dale un poquitito más con el más para hacerlo un poquito más grande, nada más. Ándale. Ahora, no, ajá, súbelo para ver si lo podemos ver todo. Ahí está, miren, ahí está. Ese es el amplificador 740. Ese está reducido, ¿eh? Ese está reducido. Es una versión reducida, ¿no? Entonces, fíjense bien lo que platicábamos. Déjenme ver si puedo aquí, creo que puedo anotar para que vayan viendo algunas cosas. Ujú. Aquí están las entradas, ¿ya vieron? Aquí tenemos la entrada del amplificador, ¿ya? Y este es el amplificador diferencial. ¿Sí? Ya lo vieron ahí, ¿no? Ese es el amplificador diferencial. Estas son las fuentes de corriente de la que estaba hablando. Esta que tenemos aquí ya son fuentes de corriente. Todo esto que estamos hablando aquí. Todo esto son fuentes de corriente que manejamos, ¿no? ¿Sí? Por eso le digo, no van a ver ahí el circuito como tal. Las resistencias que van a manejar son relativamente bajas. La más alta es de 50 kilos aquí, miren. Es la más alta que tenemos. Por la construcción sigue siendo bastante alta. Ujú. Entonces, esta que tienen aquí es la primera etapa del amplificador diferencial. Ujú. Aquí tienen la segunda etapa. Aquí está la salida, miren. A ver dónde estamos. No, aquí está. Esta es la carga activa. Esta que tenemos. Ajá. Sí, Es que no no se se ve. ve. No. Esta es la carga activa, miren. Esta es la carga activa que tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya sale, entra al otro diferencial. Este es el otro amplificador diferencial que tenemos. Miren, aquí está el segundo, ¿sí? Esta es una fuente de corriente de lo que estamos platicando ahorita, ¿sí? Esta es la fuente de corriente, ¿sí? Entonces aquí va la señal.
De aquí a aquí yo ya tengo la ganancia, casi son 100 decibeles los que tengo de aquí a aquí de ganancia. Esta es la etapa de potencia que platicábamos, ¿se acuerdan? Este que tenemos aquí es la etapa de potencia. Toda esta es la etapa de potencia, ¿sí? Esa es mi etapa de potencia. Y aquí, donde está este capacitor de un lado a otro, y donde pasamos de aquí a acá, tenemos el famoso traslador de nivel, ¿sí? De hecho, este capacitor es el que ayuda. Este capacitor que tenemos aquí, chicos, este capacitor de aquí, es el culpable de que yo tenga una respuesta en frecuencia muy baja, muy pobre realmente, ¿no? Es ese capacitor. Si yo no lo tuviera, realmente la respuesta del amplificador sería muy buena en frecuencia. Pero no lo puedo quitar porque tengo problemas de inestabilidad. Entonces eso me ayuda a estabilizarlo más y sobre todo porque tengo una ganancia muy grande. Tengo una ganancia en lazo abierto de 100,000, de 200,000 unidades o 100 decibeles aproximadamente, ¿no? Entonces eso es muchísimo. Entonces, este capacitor es el que me va a dar un poquito de problemas. Para eso, no lo voy a poder quitar. ¿Estamos de acuerdo? No lo voy a poder quitar. Ujú. Entonces, es más o menos para que vean la estructura como está. Aquí tengo algo muy especial que pocos amplificadores operacionales lo tienen, que es un protector contra cortocircuito. Estas resistencias que tienen aquí les van a ayudar a proteger contra cortocircuito. Si alguien agarra y pone esto en corto, por estas resistencias van a pasar un poquito más, se polariza este transistor y la corriente empieza a pasar por aquí. Y está fija, son 25 miliamperes la corriente que vamos a manejar por ahí. Ujú. La que pasa por ahí son 25 miliamperes. Pero son pocos los operacionales que tienen estas características. ¿Ok? Fíjense bien, si yo tengo esto y me dicen, oye, pues es que necesitamos hacer esto, aquí hay un problema. El problema es que aquí circula una corriente muy pequeña. Ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, no puede circular cero, chicos. O sea, es imposible que circule cero. ¿Por qué? Porque pues este es un transistor y este transistor va a funcionar con la corriente de la base. Si se acuerdan cómo funcionaba, ¿no? La corriente de colector era beta veces la corriente de la base. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces, si yo digo que la corriente es cero, pues la corriente de colector es cero y esto es cero y ya no funcionó. Entonces, siempre va a pasar una pequeña corriente. Para nosotros, si usamos un transistor de esto y con estas características, es muy alta. Ahorita que veamos el PDF del amplificador, vamos a darnos cuenta de eso, ¿no? ¿Qué harían sin mover mucho para cambiar esa corriente? A ver, ¿qué haríamos ahí, chicos? Así déjale. Si se mueve se quedan las rayitas. No le podemos mover ahí. ¿Podríamos usar resistencia mientras? Sí, puedes usar resistencias, pero vas a tener pérdidas. ¿Sí? A veces lo usan. ¿Sí? Esa podría ser una opción. ¿Alguna otra? Acuérdate nada más que la resistencia, por eso quitamos esto, mira. Estas son las cargas activas. Esta que tenemos aquí abajo, aquí, y tenemos fuentes de corrientes, porque estamos tratando de usar lo menos que se pueda las resistencias. Esas que tenemos ahí ya no nos quedó remedio, ¿no? Pero normalmente estamos tratando de evitar las resistencias. Por eso usamos carga activa y fuentes de corriente. Pero sí, se puede usar, o sea, se puede usar. ¿Alguna otra opción, chicos? Una opción más barata, más fácil.
con qué los soborno para que me digan? A ver qué estará bueno. Un chocolate, una malteada, ¿sí? Un cubrebocas. ¿Qué estará bueno? La era del cubrebocas, ¿no? Nos tocó. A ver, Iris, dame ideas. Con qué los sobornamos? A ver, dime, para que me digan. ¿Sí? Yo sé que la calificación, pues no, son bien desinteresados. Les digo, les pongo 10 y menos me dicen, ¿no? Por eso mejor uso otra cosa. ¿Sí? A ver, una malteadita de fresa, de chocolate. ¿Qué les gusta? A ver. ¿Sí? ¿Nada? ¿No les gusta nada? No, chicos, me está complicando el asunto. Ahora sí, ¿cómo los voy a motivar, no?